Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. La verdad que es un gusto recibir tanta gente y esperemos que más. Agradezco principalmente a los expositores, Darío, Ricardo, muchas gracias por venir. Realmente para Cava, bueno, me presento, mi nombre es Luciano Bedecarra, soy el coordinador de Cava de la sede, así que todo lo que ustedes necesiten quedo a disposición. Después les voy a pasar mi celular y mi mail para, bueno, las nuevas ciclos que vamos a hacer durante todo el año, que es el psicoanálisis, va a perdurar desde acá hasta fines de noviembre con diferentes expositores. La idea es obviamente generar una contribución no solamente al psicoanálisis sino a cada uno de ustedes, y bueno, la idea es obviamente participar en CDCAO, así que son bienvenidos y bienvenidas para lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a trabajar un poco con Darío. La idea es que, más allá de la presentación de Darío, después que charlemos un poco alrededor de la presentación y podamos discutir y debatir. A mí lo que me sugirió, por eso le decía a Darío, bueno, le agregó el reviente del discurso capitalista, el psicoanálisis en los tiempos del reviente. Para nosotros el reviente es un significante muy porteño, ¿no? Y entendemos, no lejos del discurso capitalista o no lejos de aquello que de alguna manera el discurso capitalista promueve, que es precisamente los excesos ilimitados del goce, ¿no? Uno puede apelar rápidamente, o por lo menos a mí me hacía recordar rápidamente las fiestas electrónicas, ¿no? Que llevan a ese goce ilimitado que raya muchas veces con los riesgos inherentes a ese exceso, y que muchas veces ha llevado a la muerte, como ha pasado, ¿no? en distintas ocasiones. Creo que en esto va a versar un poco lo que va a trabajar Darío. Digamos, Lacan habla del reviente en algunos lugares. Particularmente en la tercera, Lacan dice que lo mejor sería, digamos, en relación al síntoma, que lo real del síntoma reviente. Que lo real del síntoma reviente en función de, o a condición de que en realidad no se lo insufle de sentido. Por lo menos para lo que viene trabajando allí Lacan particularmente, en relación al síntoma como lo que se pone en cruz en lo real, ¿sí? Opuesto quizás al discurso del amo, que el discurso del amo promueve de que todo marche. Es decir, en esta línea es donde uno puede preguntarse, como una introducción, aquella frase que Lacan en algún momento escupe, porque lo dice una sola vez, cuando dice lo inconsciente es la política. Me parece que hay algo a articular en relación, o por lo menos a interrogar en relación a ese sintagma, en función de qué es lo que se juega, qué es lo que se articula alrededor de la política y alrededor fundamentalmente de lo que hace al discurso capitalista y a lo que promueve el discurso capitalista y a las imposibilidades que genera en cuanto, supongo que Darío lo va a trabajar muy bien, en cuanto a la imposibilidad de dar una vuelta de giro, ¿sí? Si el discurso capitalista tiende a reventar es fundamentalmente cuando, acumulando plusvalía, no reintroduce aquello que acumula en el mercado de la producción. Entonces la imposibilidad del cuarto de giro hace, por lo menos pone en riesgo, la posibilidad de que algo del discurso del analista se promueva. Y por otro lado, una pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con el discurso amo y el discurso capitalista en la actualidad? Fundamentalmente, donde el discurso capitalista tiene una preeminencia importante, que si esa preeminencia, digamos, por lo menos yo me lo pregunto, ¿qué lugar tiene en relación al discurso del amo? Porque si así fuera, digamos, nos tendríamos que preguntar si el discurso analítico, discurso del psicoanalista, es el reverso de qué, si el discurso capitalista empieza a tener una égida mucho mayor que el discurso del amo. Bueno, son interrogaciones que yo me hago, y en definitiva, bueno, Darío creo que va a explicarlo muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a Luciano Bedecarra por la invitación y bueno, claramente al Colegio de Psicólogos por permitir estos espacios, y muy especialmente a Ricardo, que hizo esta presentación, un amigo con quien trabajamos juntos en la dirección de la Escuela Psicoanalítica. Bueno, sí, es cierto, un poco lo que decía Ricardo, me gustó el significante reviente, ¿no? Me parecía que era convocante,
que piensa una cuestión de época. Estamos en una época donde el goce tiende al reviente, pero además quería articularlo con un modo en que Lacan lo sitúa, ¿no? Ahí Ricardo había dicho, bueno, que en la tercera y en algunos otros lugares Lacan vuelve a este modo de nombrar cierto exceso de goce, pero especialmente en la conferencia del 5 de mayo de 1972 en Milán, Lacan va a asociar el reviente al discurso capitalista. Entonces un poco mi idea es trabajar especialmente haciendo cierto énfasis en por qué Lacan dice que el capitalismo tiende al reviente y si queda tiempo, espero que sí, tratar de situar no solo lo que el psicoanálisis tiene para decir al capitalismo, sino, eso es lo que me parece más interesante, es cómo el capitalismo se inmiscuye, se introduce en la práctica psicoanalítica, haciendo una suerte de psicoanálisis capitalista, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es una crítica al psicoanálisis actual. O sea, no solamente el modo de goce de la actualidad que tiende al reviente y cierta referencia lacaniana al destino del discurso capitalista, sino que muchas prácticas analíticas actuales, muchas posiciones de analista en la actualidad están tan tomadas por el avance del capitalismo que han perdido de alguna forma el lugar de causa deseante y agrego el lugar de vacío necesario que supone la castración. Para decir alguna cuestión así como más inicial, si hay algo que le molesta, y además bastante, al discurso capitalista o a cualesquiera que esté en la posición de cierto goce en el capitalismo, si algo que le molesta es justamente la castración. La castración molesta, incomoda al capitalismo. Hay cierta práctica del psicoanálisis actual que ha perdido de vista el lugar fundamental que tiene la castración y gira hacia otro lugar, ¿no? Gira hacia otro lugar, hacia un lugar más del orden de la acumulación de los bienes. Vienen estas iglesias que están evangélicas, que están en lo que antes eran cines, ¿no? Creo que la Iglesia Universal. Bueno, hay cierto día que es de celebración de la prosperidad, ¿no? O sea, la celebración es para ser prósperos. Próspero significa acumular bienes. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Digo, no tiene nada de malo esa salida. Es el ideario del discurso del capitalismo. Que uno pueda triunfar, el sueño americano. Que vaya bien. Hay ciertos psicoanálisis en la actualidad, y disculpen si me pongo tan crítico desde el primer momento, hay ciertos psicoanálisis en la actualidad que cree que el análisis tiende o debiera tender hacia el que te vaya bien, ¿no? Que uno sea próspero. Bueno, vamos a la charla. La palabra reviente tiene alguna cuestión de traducción. La primera traducción que se hizo del texto lacaniano al que estoy haciendo referencia, a la conferencia en Milán del 72, acá en castellano fue justamente usado como reviente, o sea, fue el modo en que se lo tradujo. La palabra en francés es crevasson. En realidad hay una traducción nueva que también empezó a circular que la traduce por estallar. En realidad, hasta lo que pude investigar, el término crevasson se utiliza más para la idea de lo que explota, lo que estalla, lo que revienta por acumulación, ¿sí? Por algo que es del orden del exceso y la desmedida. Por ejemplo, que un neumático reviente, o sea, por exceso de presión del aire, se utiliza en francés el crevasson, ¿sí? Revienta. El término estallido pierde un poco, esta traducción más nueva que se está usando, pierde un poco la idea justamente previa que supone el reviente, que es la idea del desborde acumulativo. No necesariamente lo que estalla fue sobrecargado anteriormente, pero sí lo que revienta. Digo, por eso me parece interesante rescatar la primera traducción, la de reviente, o la de lo que revienta, en lugar de lo que estalla, o del estallido. El discurso, el capitalismo tiende a reventar porque acumula demasiado. No es que va a estallar en el sentido revolucionario del estallido,
sino en el sentido que se va a agotar justamente por efecto de lo mismo que promulga, que es el goce irrestricto del objeto. ¿Sí? Eso acumula tanto que sobrecarga al punto de reventar. La idea de la charla de hoy es trabajar justamente por qué el capitalismo revienta, por qué esto se vuelve una coordenada del goce en la actualidad, si el goce tiende al reviente en la actualidad, y sobre todo esto que les decía, de que si un psicoanálisis queda tomado excesivamente por la cosa capitalista, también tiende al reviente, ¿no? Pacientes que salen corriendo al consultorio después de algunos años porque reventaron, ¿no? Reventaron. Reventar supone acumulación y luego estallido. Es uno de los destinos posibles del capitalismo. Cuando Lacan dice que el capitalismo está condenado al reviente, no está diciendo que es el único destino posible. Sí que es uno de sus destinos. Es uno de sus destinos. De hecho, si uno dijera, bueno, pero ¿qué? ¿Estamos en el momento del reviente del capitalismo? Bueno, algunos filósofos lo trabajan desde otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, se habla del capitalismo tardío, que es un capitalismo que perdió regulación y entonces está, de alguna manera, enloquecido, ¿sí? Y esto tendería de alguna manera, a colapsar. También hay otros filósofos, otros pensadores que dicen que el capitalismo goza aún de buena salud. Lo cierto es que Lacan supone el reviente como uno de los destinos posibles del capitalismo. Ahora, es una salida curativa del capitalismo. Si tomáramos el capitalismo a la manera freudiana, Freud lo va a pensar así, ahora lo vamos a trabajar. Si tomamos el capitalismo como un síntoma de la cultura, Freud lo toma de esa manera, va a decir que el capitalismo es un síntoma de la cultura. Si lo tomamos de esa manera, que reviente es un modo curativo de ese síntoma, porque lo que hace es reinstalar la idea del no todo. Lo digo de manera más sencilla. El capitalismo genera la ilusión de que hay objeto que es totalitario a la hora de la satisfacción. O sea, que hay algo, un objeto, que al conseguirlo va a producir satisfacción garantizada. Satisfacción total, satisfacción plena. Esta ilusión, la idea de que el objeto cubre el total de la satisfacción, es justamente la que acumula hasta reventar. Cuando se encuentra con el vacío que produce justamente cierta caída del orden del capitalismo, reinstala la lógica del no todo. O sea, de que no hay objeto totalitario. Lo digo en otro término, ya que estábamos hablando del goce, del reviente en la actualidad. El goce justamente que tiende a enloquecer en el sentido de que no tiene suficiente regulación, eso revienta porque justamente no tiene un punto de equilibración que dé cuenta de la caída de ese goce. Ese goce se acumula como si fuera el único goce posible, o un goce totalitario. Que reviente significa una caída del goce. Ahora, ¿cuál es el goce que se acumula en el capitalismo? ¿El tanático, a la manera freudiana de más allá del principio del placer? No justamente ese. El goce otro, a la manera de Lacan, a partir del seminario 20, ese goce que está más allá de lo fálico, no es justamente eso. El goce que se acumula en el capitalismo, el que revienta, es el goce fálico. Es el eros freudiano. No sé por qué, porque ni Freud ni Lacan fueron moralistas al respecto. Hay muchísimos psicoanalistas que moralizan la cuestión de la pulsión, como si el eros fuera bueno y el tánatos fuera malo, como si la pulsión de vida fuera brillante, luminosa, y la pulsión de muerte fuera oscura, opaca. Es cierto que la acumulación o la sobrecarga tanática tiende a cosas feas, densas, pesadas. Pero la sobrecarga erótica de la pulsión de vida también convoca a un reviente. El capitalismo es justamente una puesta en escena de que la pulsión sexual
o la pulsión de vida, o el goce fálico en términos freudianos, tiene vía libre para lo ilimitado. Lo que revienta es un exceso de placer. Sí, el comprador compulsivo. El comprador compulsivo. Compra. ¿Qué compra? Sí, un ejemplo bien freudiano. Bien freudiano. Esto Freud lo trabaja en más allá del principio del placer y vuelve sobre este ejemplo en varias oportunidades. Dice, la pulsión de muerte es el que duerme. El que duerme, dice, cierra las persianas, se saca las vestiduras del día, se mete en una cama, apaga la luz y entra en una suerte como de reposo. Hay un vaciamiento. Esos tánatos de la vida cotidiana. ¿Sí? Dormir, descansar, pensar, frenar, son del orden del tánatos. Del tánatos, como lo estoy diciendo, no visto de manera moralista, porque el gran problema es verlo de manera moralista. Ahora, el exceso, no poder frenar, está al palo, ¿no? Como si se quiere, no sé que hablamos del reviente, bueno, está al palo, o sea, lo que no frena, eso es del orden de un eros acumulativo, ilimitado. No, sigue siendo pulsión de vida, lo que pasa que desregulada. Freud tiene un concepto muy interesante que es el mezcla pulsional. La mezcla pulsional, ¿qué supone Freud? Siempre las pulsiones están en mezcla. Que estén en mezcla significa que producen un equilibrio económico, si se quiere, como, bueno, más o menos interesante. Un equilibrio económico singular de ese sujeto. Cuando se desbalancea para un lado o para el otro, estamos en problemas. Es tan negativo el desbalanceo tanático, estamos muy acostumbrados a decirlo, eso es pulsión de muerte, qué mal, mira cómo goza con pulsión de muerte, como el exceso de pulsión de vida, sin regulación, sin una suficiente mezcla pulsional de tánatos, ese exceso también es negativo. Siguiendo con Freud, Freud le pone límite al falo con la castración. Y dice en 1924, en 1923, del 23 y el 24, con el texto de la Organización Pregenital, dice falo-castración en tensión. ¿Qué significa esto? Que la castración le pone límite al falo. Porque si no, el falo se fetichiza. Si hay algo que produce el discurso del capitalismo es la fetichización del falo. Un celular, un auto, una computadora, un viaje a donde sea, vale más que, no lo sé, que cosas del orden de lo cotidiano. Y uno se desespera y la envidia fálica por conseguir, y entonces todo eso es del orden de una pulsión eros desregulada, sin el necesario equilibrio que la castración produce. Ahora, si vamos en términos de Lacan, Lacan lo va a plantear de una manera muy freudiana a partir del seminario 20, cuando lo que plantea es un necesario anudamiento, una mezcla para Freud, para Lacan, anudamiento entre el goce fálico y el goce otro. Porque si el goce fálico no tiene la mezcla con el goce otro, el anudamiento al goce otro, el falo se vuelve totalitario. Solo se busca falo. La vida se reduce a vueltas alrededor del falo. Si hay algo que permite en Lacan el goce otro, es un vaciamiento del falo. Lacan usa el concepto no todo. No todo es falo. No toda la satisfacción es falo. No todo lo que se aspira, se quiere, se busca en la vida, debiera ser fálico. Ese punto de anudamiento entre eros y tánatos, o entre goce fálico y goce otro, entre el todo falo y el no todo, en el último Lacan, es lo que permite que el goce no reviente. Si falta vaciamiento de goce, lo digo con el ejemplo de la vida cotidiana que daba recién, si dejamos de dormir, la cosa se empieza a complicar. Pues hay forma de seguir despierto, sustancia, yo qué sé, o lo que sea, se sigue despierto. Eso revienta. El goce otro
la pulsión tanática en el sentido del vaciamiento permite equilibraciones que relanza el juego una vez más. No sé si... Igual vamos a ir avanzando y quizás va a quedar un poco más claro. Si no, volvemos después sobre ejemplos. El no todo es necesario en toda práctica del psicoanálisis y de lo que vengo sosteniendo ya hace algún tiempo, que llamo psicoanálisis existencial, que es el psicoanálisis que de alguna manera queda situado a partir de lo que Lacan define a partir de justamente el seminario 20 como el nudo, el famoso nudo que anuda RSI. Lacan va a llamar a eso existencia, con un guión. Un psicoanálisis que anuda RSI, o sea que anuda justamente los registros y que por lo tanto va a poder leer un goce y otro como necesarios, no moralizándolos, sino situándolos como algo del orden de la necesariedad del sujeto. Ese psicoanálisis tiende a situar a la castración como su valor fundamental, al no todo como su valor fundamental. Cada vez estoy más convencido que el no todo es el mejor modo que Lacan tiene de nombrar la castración freudiana. La castración no, en Facebook apareció un cartelito, castración gratuita, ¿no? Cuando lees te asustas un poco, después había animalitos, ¿no? Bueno, claro, la castración remite a cuestiones, a imaginarios que se deslizan hacia otro lugar. Por eso me parece tan interesante el no todo. El concepto de no todo, eso es la castración. ¿Qué es lo que dice el no todo? No hay totalidad fálica, porque el no todo es no todo falo. El famoso no todo, Lacan lo ubica para situar que no todo se cierra, se completa en el falo. Cuando uno puede empezar a pensar lógicas del goce por fuera de un totalitarismo fálico, se empieza a encontrar con, por ejemplo, el goce místico, por ejemplo, el goce femenino, por ejemplo, el goce del analista, va a decir Lacan. Lacan va a decir goce del analista es un goce no todo. O debida hacerlo así. Porque cuando el analista empieza a querer demasiado falo, quedó tomado por el capitalismo. ¿No? Un gran amigo, analista, maestro y amigo, para mí en el psicoanálisis, que falleció hace algunos años, Jorge Leiva, tenía ganas de nombrarlo, así que lo nombré, decía una cuestión que era muy graciosa. Él decía que había un analista al cual él nunca quiso decir su nombre, al que él cuestionaba bastante, que lo cobraba a los pacientes de acuerdo al zapato que tenía. ¿No? Un zapato muy cheto significaba cobrarle un poco más. ¿Cómo? El zapato de la medida, sí. En realidad sí, un fetichista. Pero lo cierto es que en realidad el anhelo de él, tener esos zapatos. Entonces él extraía a sus pacientes el zapato que no podía tener. Ahí hay un problema con el capitalismo. No estoy diciendo que el analista no debiera cobrar. De hecho, nos dedicamos a esto, nuestro trabajo, ¿no? Y tiene condiciones dignas justamente en el sentido de poder cobrar sobre lo que hacemos. El tema es qué cobramos cuando cobramos. Esto lo voy a ir trabajando hacia el final, pero es una pregunta interesante. Por esta pregunta nos hacemos los boludos sistemáticamente. Desde la facultad nos hacemos los boludos. ¿De qué cobramos cuando cobramos? Y empezamos a decir cosas que son del orden de la evasiva. El analizante paga su goce, paga su síntoma. O sea, nos corremos como si nosotros no quisiéramos cobrar, ¿no? Como que le hacemos un bien al paciente, que el paciente pague mucho para que deje de sufrir, ¿no? Cuando en realidad lo que habría que repensar ahí no es, claro que el paciente paga, no estoy diciendo que no paga, pero el analista también cobra. No nos hagamos los boludos con esto. Porque dejamos todo del lado del analizante, ellos pagan como si fuéramos seres etéreos que no necesitamos del dinero y que entonces, cuasi angelicales, sin cuerpo, cobramos solo lo que el paciente debe pagar, cuando en realidad en el fondo hay una aspiración, a veces lamentablemente capitalista, de cobrar un exceso. Y ahí el problema no es que el paciente paga su goce, sino que el analista cobra su goce.
Que el analista cobre su goce. Y esto tiene efectos de reviente en un análisis. Esto tiene efectos de un reviente. Mi primer analista, no voy a decir el nombre ahora tampoco, me cobró un auto. Yo era joven aún, universitario, me compré un Citroën 13B, ¿no? Eso en aquel entonces era, bueno, siempre fue un auto medio flojito. Bueno, lo compré con mucho mi primer auto, ¿no? Entonces me empecé a trazar en el análisis, estaba muy angustiado, ¿no? Los tiempos subjetivos de cada cual. Y entonces empiezo a ir a sesión y necesito una segunda sesión por semana, claro. Y le digo, no puedo pagar. Bueno, igual vení, me lo pagás en algún momento. Le pido, por favor, repensar el honorario. Eso no, porque no se satisface la demanda. Esa fue la respuesta. Pero claro, acumulé una deuda. La cubrí vendiendo mi auto y pagándole con la venta del auto. Hay algo ahí que no funciona bien. Pero hay algo que no funciona bien. Claramente, claro que se trata de pensar lo que el paciente paga cuando paga. Pero no nos hagamos los boludos. Pensemos lo que el analista cobra cuando cobra, ¿no? Y los goces que están en juego ahí. Si es un goce de vaciamiento, en el sentido de que el falo no es tan importante y lo que importa es cierta caída de lo fálico, bueno, ahí sí se pueden repensar valores. Por eso Lacan va a decir en el seminario 20 que el goce del analista es un goce no todo. Ahora, si de lo que se trata es de la acumulación, estamos complicados, eso tiende al reviente. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo? Y lo que revienta ahí muchas veces es el analizante. Yo salí corriendo a vender un auto para pagar y nunca más fui a ese análisis con ella. Por suerte, después fui a otro analista. La que resuelve el síntoma. Digo, por suerte pude salir de ahí. Y digo, esto también lo digo con todo el sentido crítico que estoy tratando de situar. A veces está muy bueno poder salir de algunos análisis. Porque si no, hay cierta dificultad con la alienación. Si el otro se vuelve, si el analista va al lugar de un otro consistente, gozante fálicamente, al punto que queda atrapado en la logia capitalista, de ahí, si no se puede salir, eso es enajenante. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir dando ejemplos. El psicoanálisis también puede reventar. Esto es lo que estoy tratando de decir. Uno dice, uy, Darío, te fuiste al carajo, estás hablando del psicoanálisis reventa. Bueno, Lacan dice que el psicoanálisis no va a triunfar, que lo que va a triunfar es la religión. O sea que Lacan también le supone al análisis un punto de, si se quiere, como de falla. Y Freud también, porque Freud dice que el psicoanálisis también está situado en el porvenir de la ilusión, ¿sí? Que es del orden de la caída. La diferencia que tanto Freud y Lacan le intentan dar al psicoanálisis en esa caída es que sea una caída libertaria del sujeto en su experiencia, transformadora del sujeto. Lo digo en términos más sencillos, que valga la pena que eso caiga. Pero un psicoanálisis como experiencia singular cae inevitablemente. Lacan llama eso de ser, que caiga. Freud llamaba eso de disolución de la transferencia, que caiga. Claro que nuestras prácticas analíticas, nuestras experiencias singulares con los pacientes, están convocados a la disolución, a que eso caiga. ¿Cuándo? Después de 10 años, 15, 20, no sé cuánto lleva a cada cual a hacer su análisis. Pero no puede perpetuarse a la manera de la eternidad. Uno de los analistas que están en la tensión actual, ¿no? en el gran debate del psicoanálisis lacaniano hoy, Alush, habla de la contraeternidad del psicoanálisis. El psicoanálisis, justamente, si tiene algo, es a no replicar la idea de la eternidad del otro. O sea, no es una práctica religiosa, ¿no? Y el psicoanálisis está, justamente, no es que sanciona esto y después se eterniza los análisis. O sea, dice Dios ha muerto
y también el psicoanálisis muere. Ese es un punto donde está la castración como horizonte. Claro que el psicoanálisis que reviente es un punto posible de, si se quiere, como de restauración o de solución sintomática. En el seminario 24, Lacan va a decir que luego de un análisis es necesario un contraanálisis. Lo dice en el seminario 24, ¿no? El análisis produce cierto anudamiento y el contraanálisis lo que produce es se quiere como un desanudamiento necesario. Porque si no el problema, lo digo en términos freudianos, instalamos y de alguna manera sostenemos la transferencia, pero después en algún momento hay que desarmar un poco esa transferencia. Sino que, ¿qué vamos a hacer para nuestros pacientes? ¿El sujeto supuesto de saber por el resto de sus días? 20 años después de haber cerrado un análisis con nosotros, nos va a llamar preguntándonos porque seguimos teniendo el saber. En algún momento tenemos que caer de ese lugar. Pero no es que cae el analista, cae la experiencia analítica para ese paciente. Después habrá otras. La castración resguarda un psicoanálisis para que no quede abordado por el capitalismo. Abordado en el sentido... Está muy de moda en el ámbito psi usar la palabra abordaje, ¿no? El abordaje es lo que hacían los piratas, ¿no? Que entraban por la borda, ¿no? ¿Vieron? Los piratas metían el barquito, pum, arriba y a masacrar lo que había del otro lado. Era así, la contienda. Eso es abordaje. A tomar por la borda, ¿no? Es complicado cuando hacemos abordajes, ¿no? El capitalismo es pirata. El capitalismo es imperialista. El capitalismo es colonizador, por propia definición inaugural. Es un proyecto colonizador. Aborda las instituciones. Las aborda. Hace abordaje en las instituciones. Cuando estás desprevenido, llegan los piratas. Digo, el psicoanálisis tiene que estar advertido de los efectos capitalizantes del discurso capitalista. Lacan en el seminario 20, ahora voy a ir entrando a lo que justamente se va a llamar discurso del capitalismo, discurso capitalista, depende de la traducción. Tenemos a veces como cierta dificultad con la traducción, es inherente a la actualidad del psicoanálisis hoy, a la actualidad política del psicoanálisis hoy. Tenemos problemas con las traducciones porque hay textos que no están editados. La conferencia de 1972, la de Milán, a la que estoy haciendo referencia, no está editada. Si no está editada, las traducciones son truchas. Las ediciones son truchas, son desgrabados, que circulan, ¿no? Digo, es un problema. Y entonces la traducción, tenemos un problema con la traducción. El problema de que no estén editados es un problema de derechos de autor y concierne a un problema político del psicoanálisis en la actualidad. Todavía no tenemos la obra de Lacan, a pesar de que murió en el año 1981, todavía no tenemos la obra de Lacan toda editada. Yo ya he hecho referencia en otros lugares que el problema no es buscar al todo Lacan. Lo que yo intento decir es que si todo Lacan está editado, entonces podemos empezar a barrarlo. Pero si Lacan lo tenemos por partes, si tenemos textos que no están editados, que circulan con gran problema de traducción, y cada 3 o 4 años el editor te saca un nuevo seminario de Lacan, es un problema. Lacan sigue... Es como si siguiera viviendo en la actualidad, está vivo, ¿no? Y entonces es un problema, no se puede avanzar más de Lacan. Es un problema finalmente de hegemonía, de poder, sí. Por eso que avanzamos más allá de Freud, porque su texto ya está ahí. Freud fue eso, listo. Dejó como dice Lacan, su pluma está caída. Dice Lacan en Dirección a la Cura. La pluma de Freud cae con su muerte, pero también con, finalmente, que su texto está todo ahí. Es un problema con Lacan y con estos baches, porque tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué problemas con las traducciones? En el seminario 20, Lacan va a decir que el cuarto de giro que gira en los discursos, eso produce amor. Amor de transferencia. O sea, lo que Lacan da la idea es,
a diferencia de lo que quedó de alguna manera imaginariamente supuesto con el seminario 17, el de los 4 discursos, con el seminario 20 lo que va a situar es que los 4 discursos son momentos necesarios del análisis. Todo análisis tiene un momento amo, un momento universitario, un momento histérico y un momento analítico. O sea, que giren los discursos, eso es señal de que se produzca el amor de transferencia. Lo dice acá en la clase 2 del seminario 20. O sea que los 4 discursos para nada son el discurso bueno y el discurso malo. No debiera haber grieta en el tema de los discursos. No es que el del analista está recopado y el del amo es una cagada. Son momentos necesarios. El discurso amo es un momento inaugural del análisis, que sostiene algo del orden del otro para que eso funcione. El universitario es otro momento fundamental del análisis. Es el sujeto supuesto al saber. Que se sabe, y que eso funciona, es un momento del análisis. El momento histérico también es un momento del análisis. En algún momento hay que histerizar en la práctica analítica, en la experiencia analítica. Y sí, claro, eso deviene, si con viento a favor, en que en algún momento se instale el discurso analítico. Y ahí sí se interroga cierto lugar del goce. Ahora, hay un problema con el famoso discurso del capitalista. El discurso del capitalista frena el giro de los discursos. Si seguimos con esta alusión lacaniana a que el giro es el amor, el discurso capitalista frena el amor. Lo frena. Es difícil amar en coordenadas capitalistas. El partener se vuelve un objeto de un bien de consumo. Si querés, ni una menos. ¿No? Digo, si hay algo que justamente sostiene el feminismo en este intento por tratar de ponerle freno al efecto que el capitalismo produce sobre la mujer, es decir, déjense de joder, una mujer no tiene por qué estar condenada a ser un objeto sexual para el otro. Si una mujer no es un objeto de intercambio. Incluso la manera de Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss sí coloca que en las culturas patriarcales, ¿no?, la mujer pasa a ser un objeto de intercambio. Ese intercambio, el potlatch, ¿sí?, es el que produce, justamente garantiza que haya algo de intercambio. Esta sociedad, esa cultura, esas coordenadas culturales fundacionales de lo humano, es lo que de alguna manera está tendiendo a cambiar. ¿Sí? O sea, nadie debe ser objeto de intercambio. No solamente una mujer. Tampoco debe ser objeto de intercambio los niños o el otro homo o de la diversidad de género o el otro de las minorías. Porque hay un problema ahí con el objeto de intercambio, ¿no? Cuando la subjetividad de la que sea va en lugar de un objeto de intercambio, circula en la ecuación fálica y toma valor en el mercado. Es continua la referencia, sobre todo que viene a veces de cierta insatisfacción, dolencia, queja femenina, es decir, claro que para poder gozar suficientemente de cierta aceptación o mirada favorable, tiene que entrar tanto en la lógica fálica que queda como un objeto de intercambio ahí. ¿Sí? Se vende finalmente, queda como objeto a ser vendida, ¿sí?, en la lógica de los objetos. ¿Sí? Se quieren, la modelo en las pasarelas es como el exponente de esto, ¿no? Se cotiza. Todavía la modelo en la pasarela tiene como alguna cuestión del orden de, bueno, no sé, de cierta cuestión que es del orden de la circulación. Cuando eso se estanca, ¿en qué? O sea, ¿no? Cuando eso se estanca, ¿en qué queda? En el hombre, el imaginario, el hombre adinerado, acaudalado, que se apropia de la mujer en el sentido de un objeto. De un objeto, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero ahí una mujer también goza. Claro que se trata de goces.
Pero estamos tratando de situar lo que el capitalismo produce justamente en la producción de las subjetividades. Entonces, el reviente lo estoy pensando como uno de los destinos del capitalismo, como un modo de las coordenadas de la subjetividad en el goce justamente cuando pierde regulación y como cierto indeseado del psicoanálisis. ¿Sí? Que eso reviente en el sentido de no haber estado suficientemente advertido del no todo. Vamos a algunas referencias freudianas. En El porvenir de una ilusión, esos textos que Freud de alguna manera avanza sobre cuestiones antropológicas, culturales, sociológicas. El gran antecedente es Tótem y Tabú, pero a partir de 1927 Freud de alguna manera apuesta fuerte a una lectura psicoanalítica que no se reduzca solamente a la experiencia singular de un análisis, sino al psicoanálisis pudiendo interrogar coordenadas del orden de la cultura. El primer texto de esta serie es El porvenir de una ilusión. Es un texto donde critica fuertemente a la religión porque es sostenedora de la ilusión, ¿no? Y de hecho, de alguna manera sostiene al psicoanálisis como una posible ilusión, pero que dispuesto a que caiga en cualquier momento, ¿no? De hecho, hay una referencia freudiana del final de ese texto que me parece muy interesante. Estoy por acá la cita. Dice, no, así termina el porvenir de una ilusión. No, nuestra ciencia, refiriéndose al psicoanálisis, no es una ilusión. Sí lo sería creer que podríamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos, ¿no? O sea, la garantía de que el psicoanálisis no se vuelva finalmente una ilusión es bancarse que no puede decir todo. O sea, que hay algo que no puede dar, ¿no? O sea, el psicoanálisis se sostiene como una práctica al orden de una verdad, en tanto puede situar que no todo puede ser dicho. El problema con el psicoanálisis quiere decir todo. Ahí estamos en un problema. Bueno, pero en este texto, Freud, El porvenir de una ilusión, y algunos años después, en El malestar en la cultura, en 1930, Freud va a hacer una crítica muy fuerte del capitalismo. Muy fuerte del capitalismo. Miren estas cosas, porque siempre se dice que Freud era burgués, ¿no? Sí, lo era. Sostenía una suerte de un capitalismo moderado, ¿no? Hoy diríamos, Freud adhería a un capitalismo social, ¿sí? Si querés en términos políticos, una socialdemocracia. Eso es lo que Freud sostenía. Y hacía una crítica fuerte del liberalismo económico, o sea, del capitalismo más ortodoxo, que tiende a, para Freud a un destino terrible para la subjetividad. Doy alguna cita de Freud que me pareció interesante. Dice en El porvenir de una ilusión, cabe esperar que estas clases relegadas, se refiere a el efecto del capitalismo, él dice que, produce una división de clases. En ese punto, Freud lee como Marx la historia. Cabe esperar que estas clases relegadas, o sea, el proletariado, el pobre, envidien a los privilegiados sus prerrogativas. O sea, lo que dice él, se puso en envidia. El pobre envidia lo que tiene el rico. Y lo hagan todo para librarse de su plus de privación. Y Freud subraya la palabra plus. Es interesante porque para Freud hay un plus en la privación en la clase baja, ¿no? Y que el intento por salir de ahí usa la palabra plus porque está usando la palabra plusvalía de Marx, ¿no? Y para salir de ahí, lo que dice Freud es que se produce cierto enfrentamiento imaginario con la clase alta. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esa cultura, que puede llegar a peligrosas rebeliones. Y es lo que sucede en todas las culturas del presente.
Dice, este es el modo que Freud está tomando el capitalismo. Divide las clases, produce un plus en baja, en pérdida del pobre, un exceso del lado de la clase alta, y entonces la confrontación permanente. Ahora, esta es una de las frases más lindas de Freud, en términos si quieren políticos. Una cultura que deja insatisfecho a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera, ni tampoco lo merece. O sea, Freud está diciendo con claridad, es una cultura anclada en un capitalismo que no puede pensar cierta distribución equitativa, no se merece continuar como cultura. ¿No? Ni lo merece, dice. Y un poco más adelante, 3 años después, en El malestar en la cultura, no es de mi incumbencia la crítica económica del sistema comunista, y hace una crítica, va a decir que el comunismo también es una ilusión, como la religión. Para Freud la religión promete cierto equilibrio después de la muerte, y el comunismo lo promete luego de la revolución, ¿no? Pero eso es una ilusión. Las experiencias, lamentablemente, las experiencias revolucionarias no siempre han llevado a una verdadera equilibración de las clases. Sin embargo, cuando Freud hace la crítica al comunismo, lo que está diciendo es, en todo caso, el fracaso del comunismo en tanto promesa, no la crítica del intento de equilibración de clases. ¿Sí? A veces se lo ha entendido justamente esto a Freud como burgués, pues dice, claro, si ubica al comunismo como una ilusión, también dice que el psicoanálisis lo es, si lo ubica como una ilusión, entonces está diciendo que el comunismo no vale. Lo que está diciendo Freud es que no es cierto que haya igualdad luego de la revolución, y que en todo caso esto hay que asumirlo. No que sea inadecuada la práctica que intenta restaurar las igualdades, sino que no hay igualdad total. Lo que sí critica es la mala distribución del capitalismo que produce, como dice el documento Puebla de Latinoamérica, pobres cada vez más pobres a costilla de ricos cada vez más ricos. Ese es el problema. Sigo con la frase. No es de mi incumbencia la crítica económica del sistema comunista. No puedo indagar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y ventajosa. Entonces dicen, no puedo llegar hasta ahí. No sé qué pasa si sacamos la propiedad privada. Pero puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión. Si se cancela la propiedad privada, se sustrae al humano gusto por la agresión uno de sus instrumentos, poderoso sin duda, pero no el más poderoso. Lo que dice es que hay algo del orden del comunismo que no resuelve el problema finalmente de la agresión, ¿no? O sea, luego de la revolución se instala la diferencia de vuelta. Y hay una nota a pie de página que es linda. La voy a decir porque solamente es linda. Justamente de este párrafo. Se refiere a él. Quien en su juventud, dice, conoció por experiencia propia la amarga pobreza, ¿no? Freud la pasó mal los primeros años de estudiante de medicina y una vez recibido. Su famoso pasaje por Francia y por Charcot, ¿no? En la Salpêtrière, era para ganar los mangos. Como él sabía francés, va de traductor, y entonces, pero no tenía que ver con el gusto freudiano. O sea, Freud no la pasa bien económicamente. Cuando está estudiando, cuando se recibe su primer tiempo. Quien en su juventud conoció por experiencia propia la amarga pobreza, así como la indiferencia y arrogancia de los acaudalados, ¿no? Y como le dice, la indiferencia y la arrogancia del que tiene guita, debía estar a salvo de la sospecha de ser incomprensivo y no mostrar buena voluntad ante la lucha por establecer la igualdad de riqueza ante los hombres. Dice que él entiende muy bien el valor de la lucha por la igualdad. Ahora, acá él insiste con lo que está dando a decir del orden de la ilusión. Pero si esa lucha quiere invocar la igualdad de todos los hombres como exigencia abstracta de justicia, está expuesta a la objeción de que la naturaleza, al dotar a los individuos de aptitudes físicas y talentos intelectuales iguales en extremo, no establece
ha establecido injusticias contra las cuales no hay salvación. ¿No? O sea, Freud tiene una perspectiva como diciendo, bueno, hay un punto del límite, se puede sostener cierta lucha por la igualdad, pero no hay igualdad toda. No hay igualdad total. Cuando intenta abrir, digamos, todas las clínicas psicoanalíticas gratuitas. Después de la Primera Guerra Mundial, digamos, él puede leer la situación en la que se encuentra, digamos, todo el imperio en ese momento, y él empieza a abrir conjuntamente con sus discípulos, a los que tienen más guita le pide más guita. Max Huntington es uno de ellos, y que es el que ofrece mayor cantidad de guita para abrir las clínicas. Pero es interesante ese movimiento. Hay un texto muy bueno que se llama Psicoanálisis y Justicia Social, de Karen Andanto, que hace todo un recorrido justamente por el tiempo en que Freud, después de la Primera Guerra, se vuelve más político. Muy interesante para recorrer. Gracias. Lo digo de esta manera. Si la religión es la ilusión de la felicidad, ¿sí? Te promete la felicidad, el capitalismo es la ilusión de la satisfacción. Te promete la satisfacción. ¿No? Satisfacción garantizada, o te devolvemos la diferencia. Decía la propaganda de Carrefour hace algunos años, ¿no? Ahora, tanto una experiencia como la otra se sostiene... El comunismo se vuelve cierto retorno, también ilusorio, ¿no? De que hay una salida posible para el capitalismo. ¿Sí? Como si dijéramos, el capitalismo promete ilusoriamente la satisfacción total, el comunismo le pone cierto límite y es un retorno. Ahora, acaba de decir Freud que este retorno también es ilusorio. Tanto una experiencia, la capitalista, como la otra, la comunista, se sostiene la ilusión de la satisfacción. La diferencia radica en los niveles de exclusividad. Lo digo muy sencillo. El capitalismo es cada vez más exclusivo. Tanto mayor exclusivo es el capitalismo, tanto más exclusivo es, si se quiere, como más ortodoxo, más liberal económico, más cerrado. Mientras que el comunismo, mientras más inclusivo es, si el capitalismo tiende a la exclusividad, ¿no? De algunos, de solo algunos, el comunismo intenta cierta inclusividad de muchos, ¿sí? De manera también ilusoria. Esto es lo que está planteando. Ahora, lo que voy a situar hacia el final de la charla es que tanto Freud como Lacan le ponen una salida posible en la experiencia del psicoanálisis a cierta trampa que se produce en el capitalismo. Ahora voy a ir a eso. Adelanto, fue una cuestión más que nada de como de cierta intriga. Lacan va a decir que es el santo y va a alentar a que los analistas se ubiquen en ese lugar, el del santo. Esto lo dice en televisión, que es unas conferencias que él da en la televisión francesa, que después salió como texto, que es en la posición de santo del analista. Dejo en intriga de qué se trata esto, que algo del orden del discurso capitalista es posible de ser trabajado, de ser horadado, ¿sí? Es una posición de santo. Ya vamos a ir a eso. Para Freud, la cultura debía resolver la cuestión del capitalismo, sin caer en la ilusión del comunismo. La castración como una apuesta a que eso caiga es una posibilidad de hacerle frente al discurso del capitalismo. También algo que voy a decir hacia el final, hacia el final de la charla, pero que la adelanto, la intervención, como lo pienso, como lo voy a presentar hoy, la intervención del analista también es una intervención, si queda al estilo deleuziano, al estilo de Deleuze, también es una intervención sobre el sistema capitalista. También debiera serlo. No sirve de nada interpretar el síntoma, lee del fantasma, si no se pone en sinsentido las coordenadas capitalistas que sostienen la producción de la subjetividad.
Ahí va a ser como alguna referencia a Marx, pero finalmente estamos como, me parece como cortos de tiempo, porque quiero avanzar en relación a Marx, a lo que él llama el fetichismo de la mercancía. Marx lo trabaja es uno de los capítulos del primer tomo, primer capítulo, es un apartado del primer capítulo, del primer tomo del Capital. Y Marx habla del fetichismo de la mercancía. ¿Qué es lo que dice Marx con el fetichismo de la mercancía? Es que finalmente, cuando la mercancía, lo que produce la subjetividad, el trabajador, el proletariado, lo que produce, cuando queda ajeno, cuando ya no es beneficio para ese trabajador y empieza a correr en la lógica del mercado, se vuelve un fetichismo. O sea, el objeto vale por sí, ¿no? El objeto vale por sí. Y ya no por lo que produce el trabajador. Esto que en última instancia es otra de las definiciones posibles de la plusvalía, lo que le interesa a Marx es decir que el sistema capitalismo justamente lo que hace es eleva el lugar de fetichismo a la mercancía, al dinero. No está tan lejos de lo que dice Freud cuando se eleva a nivel de fetichismo al falo. ¿No? Recuerden que para Freud la ecuación fálica es falo, dinero. Falo es el niño, regalo, dinero. O sea que en última instancia el fetichismo de la mercancía es el fetichismo del falo. Por eso la lógica irrestricta, acumulativa, sin freno del goce fálico tiende a la fetichización. Para Freud, en el texto también de 1927, El fetichismo, hago un comentario sobre el fetichismo muy rápido. Bancamos el narcisismo como diciendo eso es para la constitución subjetiva en general, no para la perversión. Bancamos el problema económico del masoquismo y decimos, bueno, Freud dice que eso es para la constitución subjetiva en general. Dice una etapa donde todo tiene que ver con el masoquismo original y el masoquismo femenino. No es necesariamente para la perversión. ¿Por qué el fetichismo es para la perversión? Cuando Freud nunca en el texto dice que se trata de la perversión. Freud, en el texto del fetichismo, está diciendo, al igual que con el narcisismo y al igual que con el masoquismo, está diciendo, hay una etapa de la constitución subjetiva donde todos atravesamos la lógica del fetiche. No tiene nada que ver con la perversión. En todo caso, un fetichismo secundario, después de la adolescencia, como un masoquismo secundario, luego de la adolescencia, como un narcisismo secundario, puede devenir en una perversión. Pero Freud está diciendo es que narcisismo, masoquismo y fetichismo son etapas constitutivas de la subjetividad. Hay un momento donde todos desmentimos la castración materna. Eso es el fetiche. La desmentida de la castración materna. Y hay un momento donde todos ponemos en valor esa desmentida, con mucho velo fálico. Eso que es constitutivo de toda subjetividad, del neurótico también, eso instala lógicas donde el dinero queda estructuralmente fetichizado en un momento. Mi hijo que tiene 3 años y medio, Benja, está fanático juntando monedas en una alcancía. Si eso no es capitalismo y de fetichización del dinero, digo que lo es. Claramente todos pasamos por darle una valoración justamente al falo y a uno de sus sustitutos, el dinero. El problema es cuánto de eso permanece sin poder ser situado necesariamente por la castración. Avanzo, pues si no, no vamos a llegar. Lacan plantea, voy a hacer unos esquemas de los discursos. Lacan en el 69, Seminario 17, establece 4 discursos. Los discursos no voy a entrar en detalle con los discursos ahora, solamente quería situar el discurso del amo como un antecedente necesario para el discurso del capitalismo. Los discursos son modos del lazo social para Lacan de 1917, pero finalmente son modos de la constitución del sujeto. El sujeto se constituye en el discurso. El discurso del amo
En realidad Lacan lo da cuenta de esto desde el principio de su enseñanza. Lo llama amo en el 17, pero es el discurso que supone la relación entre un significante y el otro y que produce como efecto el sujeto. Primera definición de Lacan. Un significante representa al sujeto para otro significante. Eso es el discurso del amo. Por eso Lacan va a decir que el discurso del amo es el discurso del inconsciente. Porque es justamente el discurso que produce al sujeto en tanto inconsciente. A partir del seminario 10, Lacan va a decir, también lo que precipita es el objeto, no solamente el sujeto. Un primer Lacan va a situar al sujeto como efecto si se quiere, del despliegue de un significante y del otro, pero a partir del seminario 10 también el objeto lo es. Si a esto le ponemos las rayitas, es el discurso del amo. El discurso del amo. Insisto, no moralicemos, no solo la pulsión del goce, tampoco los discursos. El discurso del amo no significa que es un feo discurso. El discurso del amo es el discurso del inconsciente cuando impera. Este discurso del amo tiene dos niveles, o por lo menos es lo que quiero resaltar hoy. La relación de un significante y el otro, en tanto y ansia, eso Lacan lo llama inconsciente. Eso es el inconsciente. Es un significante del orden de la identificación, como marca, y es el saber que se produce todo el tiempo, sin que este saber cubra todo ese significante. Efecto de la famosa iancia, de que un significante no recubre la totalidad del otro, tenemos al sujeto y el objeto. Ahora, este piso de abajo es el fantasma. ¿Sí? Recuerden el fantasma, la formita del fantasma. Ahora, lo interesante del discurso del amo es que el discurso del amo anuda inconsciente y fantasma. Permite interpretar lo que hay de inconsciente, pero también lee el fantasma. Ahora, cuando los discursos rotan, el S2 pasa acá y este pasa acá y así, la famosa rotación de los discursos, el universitario, el histérico y el analista, el discurso analista, sigue manteniendo inconsciente y fantasma. Los cuatro discursos, por el discurso en el que se entre, porque yo les decía hace un rato, tiene que ver con tiempos de la transferencia, los cuatro discursos garantizan la lectura del inconsciente y del fantasma. Y en ese sentido, la experiencia analítica tiene que ver con el girar de los discursos. Ahora, en el 72, 2 años y medio después de los famosos cuatro discursos, o sea, este es el del amo, produce una inversión Lacan al discurso del amo y coloca al sujeto, o sea, invierte sujeto y S1. Insisto, no voy a entrar en detalles en los discursos, pero bueno, de este lado queda igual. Ahora, ¿qué es lo que Lacan va a marcar del discurso capitalista? Se quiebra el lugar del inconsciente, ¿no? Digo, ya no hay relación entre el significante uno y el otro, y se coagula en exceso el fantasma. O sea, el fantasma deja de ser operativo en el sentido neurótico y pasa a ser, si quiere, como una excesiva consistencia fantasmática. Este fantasma es la relación de un sujeto dividido con su objeto, mientras que esta consistencia fantasmática, para no llamarlo fantasma, es la relación amo del objeto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende lo que está disfrutando Lacan? El problema del capitalismo, este es el discurso del capitalismo del capitalista. El problema del discurso capitalista es que el objeto queda situado como amo. O sea, el objeto pasa a guiar la subjetividad. No es el sujeto quien busca el objeto. El objeto se vuelve tan atractivo para la subjetividad que se le vuelve un amo. Hace un rato decía, bueno, no sé, el comprador compulsivo. Salir de un shopping con bolsas y bolsas y bolsas. ¿No? Bolsas y bolsas y bolsas. El objeto pasa a volverse amo para esa subjetividad. Y en lugar del inconsciente, que es un saber sobre las identificaciones del amo, él se vuelve un saber sobre la división del sujeto.
dicho en términos más sencillos, en el discurso del capitalista, en el capitalismo como discurso, se cree saber lo que quiere el sujeto. ¿Qué quiere el sujeto? Lo saben. Los que manejan los hilos del mercado lo saben. ¿Qué quiere? Celulares. ¿Qué quiere? Autos. ¿Qué quiere? Quiere bienes. Se sabe. No es un saber vacilante, porque el sujeto queda atrapado en un saber. Se sabe lo que él quiere. Y es un problema cuando el otro sabe lo que uno quiere. Eso Lacan lo llamó, en el grafo del deseo, angustia, el que voy, el que me quiere. Ahora, el lugar del fantasma, lo que parece es una coagulación fantasmática, que lo que va a ubicar es el objeto como amo. Sin inconsciente, en el sentido operativo del análisis, y sin un fantasma como eso que vela la castración, pero que al mismo tiempo lo sostiene, quedamos atrapados en un modo de producción de la subjetividad donde el objeto se vuelve un amo y para colmo se sabe lo que uno quiere. El mercado sabe lo que uno quiere. Por eso, satisfacción garantizada, como es, si está garantizada es porque alguien sabe. ¿Sí? Pero ni siquiera es el discurso religioso, porque para el discurso medieval, Dios también sabía lo que uno quería. La famosa voluntad, perdón, la famosa vocación. La vocación es, Dios sabe lo que la subjetividad quiere, pero ¿qué tiene de todavía digno el discurso religioso? Te lo deja como misterio, tenés que descubrirlo. Dios sabe, pero tenés que descubrirlo. O sea, que te arroja un movimiento de seguir pensando. El capitalismo no te deja pensar, sabe lo que te hace bien. Claro, sabe lo que te hace bien. El inconsciente es una ranura. Freud hace un esquema en el yo y el ello, y después lo vuelve a hacer en la conferencia 31, el famoso yo, segunda tópica, ello, super yo, percepción, conciencia, y hace esto. El inconsciente reprimido. Inconsciente reprimido. Es una ranura. Es una ranura. ¿Por qué es una ranura? En términos de Lacan, porque es una guianza entre un significante y el otro. O sea, es un punto de ranura, de agujero. Si es agujero, esta bolsa está pinchada. ¿Sí? Esta bolsa freudiana está pinchada. Esta lógica de funcionamiento está pinchado. Entonces no acumula. El inconsciente, justamente como ranura, lo que garantiza es que no haya acumulación. O sea, que el globo no se infle hasta reventar. Cuando el capitalismo disuelve el inconsciente, porque el mercado como un gran otro sabe lo que se quiere, entonces está disuelto el inconsciente, ¿sí? Está disuelto el inconsciente, sutura la ranura, y eso infla. Es un globo, eso infla hasta el reviente. Por eso Lacan dice que el discurso del capitalismo está convocado al reviente. Hay una cita de Lacan, para nada le estoy diciendo que el discurso del capitalista sea feo, dice una traducción, la traducción dice débil, y otra traducción dice tonto. Entonces, no sé por qué me lo quedamos. Es feo, es débil, es tonto. Él dice, para nada estoy diciendo esto. Al contrario, es algo locamente astuto, dice. Locamente astuto, pero destinado a reventar. En fin, es después de todo lo más astuto que se ha hecho como discurso. Pero no está menos destinado a reventar. Lo que pasa es que es insostenible. Y después aclara, es suficiente para que esto marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma tan bien que se consume. ¿No? El discurso capitalista avanza hasta que eso se consume, estalla. ¿Hasta dónde se puede ver televisión?
¿no? Digo, alguien que está más o menos advertido de que hay algo del orden del no todo, ve un ratito, un cachito, un poquito. Ahora, hay algo del orden del no límite que es un poco más y un poco más. ¿Cuántos son? 6 horas, 10 horas, 12 horas. El problema es que eso revienta. Si no tiene un punto de castración, eso revienta. Y ver televisión 12, 14, 20 horas seguidas y no frenar, no es un problema tanático. No tiene nada que ver con el tánatos. Es una acumulación del placer visual. Nadie la pasa mal viendo televisión 10, 12, 14 horas. Se buscan escenas de placer. ¿Hasta cuánto? Hasta que eso revienta. ¿Se entiende? Porque a veces los excesos están leídos como si fueran tanáticos. Los excesos pueden ser tanáticos, pero también pueden ser eróticos. El placer de la mirada puede reventar. Bueno, iba a hacer una cosa más, pero si no me pierdo, porque quería avanzar, justamente anticipé esto de por qué el santo. En televisión, 1974, Lacan parece una cita extensa, no sé si la voy a poder leer toda, pero me parece que es una cita muy interesante, poco trabajada por analistas. Dice, al analista no podríamos situarlo mejor objetivamente, sino con lo que en el pasado se llamó ser un santo. Dice al analista, la mejor forma de ubicarlo es en la posición del santo medieval, ¿no? Cuando Lacan se refiere al santo en este texto, se está refiriendo bien específicamente a San Francisco, a Francisco de Asís, ¿no? Se está refiriendo a ese. Dice, un santo durante su vida no impone el respeto que a veces le vale una aureola, el famoso halo. O sea, dice el santo no necesariamente es del orden de lo respetuoso. Pero ahí viene lo que interesa. Un santo, para hacerme entender, no hace caridad. Más bien se pone a hacer de desecho. Un santo, más que caridad, se ubica como desecho. ¿Sí? El santo como místico, acá Lacan está de alguna manera fundiendo las figuras de santo con el místico. Se ubica en el lugar del desecho, de la nada para Dios, ¿no? De la nada para Dios. Pero es una posición interesante, ser nada para el otro. Interesante entre otras cosas porque Lacan va a decir, eso es el analista. Dice, o sea, él se pone a hacer desecho, descarida. Descarida es, no hace caridad y es desecho. Y ello para realizar lo que la estructura impone, a saber, permitir al sujeto el inconsciente, o sea, el otro, el analizante, tomarlo como causa de deseo. O sea, en tanto que alguien se ubica como desecho, como nada, es que aparece la lógica de la causa deseante del lado del analizante. Para el santo la cosa no es divertida. Podemos decir para el analista tampoco, ¿no? Que ello tenga un efecto de goce, ¿quién no tiene su sentido con lo gozado? O sea, claro que hay goce del santo, claro que hay goce del analista. Solo el santo se queda seco, para él ni pizca. O sea, es un goce del que no se beneficia. Pero el goce está. Hasta es eso lo que más deja pasmado en este asunto. Deja pasmados a quienes se aproximan a eso. Y no se equivocan, el santo es el desecho del goce. O sea, el santo lo que permita es que el goce se deseche. Es el que pone el límite al goce. Es el que pone el límite al goce en tanto acumulación. Es el que dice, sí, che, qué bueno, ¿a vos te gusta todo eso? La verdad es que a mí mucho no me gusta. Los que vieron la película Francisco, la vida de San Francisco de Asís, la de los 80, ¿no? Vieron Francisco cuando se desnuda frente a la plaza de Asís y sale caminando hacia la capilla de San Damián, ¿no? Desnudo. O sea, se quita todo ropaje. Eso es una apuesta a decir el goce me chupa un huevo.
Hay uno y otro, dice Lacan. No hay uno. Hay uno y otro. Dice Freud, hay una pulsión y otra. No hay solo una. ¿El exceso es de uno o es de otro? Hay un problema con pensar que hay un único goce. No es la apuesta de Lacan, ni de Freud. Freud fue categórico a partir de 1909. Para Freud siempre hubo una tensión pulsional. Era de conservación y sexual. Luego se le complica con el narcisismo. Finalmente, a partir de 1920, es un goce pulsional y es el otro. Y Freud insiste que es una dualidad pulsional. Y él dice, en el origen es uno, el tánatos, que por cierto rodeo se libidiniza y se vuelve goce placentero. Pero tienen lógicas distintas. Freud dice, el goce del placer, el sexual, la pulsión eros de vida, acumula integraciones cada vez mayores. Mientras que la pulsión de muerte, el tánatos, vacía hasta el estado nirvana. Mientras una tiende a juntar, el otro tiende a vaciar. Y en eso Freud supone una especie de equilibrio o mezcla pulsional. Lo que es exceso o es de uno o es del otro. Ejemplos de exceso goce fálico, de goce de placer, de sexual. Les voy a decir algo que solamente incomoda. El violador. Tanto goce que no se le cae. ¿Qué es el goce fálico? La erección. Esto lo dice Lacan con todas las letras del seminario 10 en adelante. Y Freud también lo trabaja todo el tiempo. El neurótico banca un poco y hasta que se te cae en algún momento. Bueno, claro, se cayó, listo, ya está. ¿Cuánto duraste? 10 minutos con suerte. 8 y medio. Como en la película Mi novia Polly, cuenta hasta 50 y ya está. ¿No? El neurótico, ¿qué le pasa al perverso? No se le cae. Aunque la víctima grite angustiada de dolor. ¿Qué tiene ahí? Un exceso de goce fálico. La cultura lo dice con términos sencillos. Es un pajero. ¿Qué es eso? El pajero. Es un exceso goce fálico. Un goce fálico que no tiene suficiente castración. La detumescencia es la castración. Ahora, cuando decís, bueno, pero claro que es necesario mucho goce fálico porque tiene que ver con el placer. Pero es necesario algo del goce del otro para que eso se equilibre. El problema es cuando el goce, o uno u otro, quedan en desborde, en exceso. Pero el goce fálico también desborda. Un adicto. El adicto no es una pulsión tanática al consumo. No es una pulsión tanática. No es una pulsión tanática. El que consume cocaína no es una pulsión tanática. Después le agarra el bajón, pero en el momento del consumo es de intenso placer. Miente el cocaimaníaco, no sé qué, que dice la pasa mal. Es un instante de placer en exceso, tanto que no puede renunciar a eso. Lo tanático está antes, el bajón anterior, y está después, el bajón posterior, pero no en el momento del consumo. Y esto está muy bien situado en los discursos de los adictos, pero también está muy bien situado, por ejemplo, en esta película tan interesante, la de... ¿cómo es? La de... Ay, ahora que salió la segunda parte, hace poco. Sí, Trainspotting. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una lógica de un placer que no tiene freno. ¿No? El freno es del orden de la castración. El freno es del orden de la castración. Ahora, un exceso de castración también está complicado. ¿No? Esa pura pérdida. La castración es pérdida. Es pérdida de ese falo que tiende a... Esto está muy claro en el seminario 20, a partir del seminario 20 con la fórmula de sexuación. El no todo de la castración le pone un límite al falo que tiende a una totalización. ¿No? Entonces, el no todo le pone un límite al exceso fálico. Ahora, demasiado no todo también está complicado, porque es un desanclaje del universo fálico y entonces es cierto grado de locura.
Por eso Lacan ubica un lado y el otro de las fórmulas como necesariamente anudados. Ahora seguimos con esto, porque voy a dar después ejemplos. A veces, no obstante, pues no importa, sigo. Yo cogito, pienso desesperadamente para que haya nuevos como esos. Se refiere a santos. Dice Lacan, digo, hago un esfuerzo desesperado para que haya nuevos santos. Es una metáfora del analista. Es probablemente porque yo mismo no lo alcanzo. Es interesante. Es el único lugar donde Lacan fue humilde. ¿No? Vean que Lacan tiene como algo de arrogancia. No, bueno, él dice que no lo alcanza. Cuantos más santos seamos, más nos reiremos. Es mi principio. Es incluso la salida del discurso del capitalismo. Lo cual, si solo es para algunos, no constituirá ningún progreso. O sea, como el capitalismo es solo para algunos, no hay progreso. La salida, dice, es esta posición del santo. Sí. El analista, me parece, lo digo en términos, si quiere, como más directos, tiene que situarse como desecho del goce. Lo digo de esta manera. En algún momento hay que situar ese goce del que tanto alardeas, ¿no? Ese goce que tanto alardeas, ese falo tan potente que buscas, bueno, eso está alcanzado por la castración. ¿No? Me parece que el analista en ese punto se puede correr de ese lugar. Por eso decía al principio, no es un problema solo lo que el paciente paga, también es lo que el analista cobra, porque cuando cobra, ¿qué quiere? Quiere, como decía al principio, el ejemplo, quiere los zapatos que no puede tener, y entonces su profesión se basa en extraerle al otro para obtener los zapatos que tiene el otro. Digo, ese punto fetichista de la mercancía, ese punto, lo que aparece ahí es un analista con un goce fálico no suficientemente trabajado. No suficientemente trabajado. Tengo poco tiempo. 3 ejemplos por ahí boludos. ¿No? Paciente, ¿no? Una paciente. Pago un billete. No tengo cambio, le digo. No tenía. Con el billete no tenía. Bueno, no sé qué, pero entonces te doy, ¿no? el billete o te doy de más o de menos, ¿no? ¿Viste? Porque si no te des cambio, bueno, dejo para la próxima o me quedo falta para la próxima. Yo digo como quieras. Bueno, y agarra el billete, ¿no? No me lo da. Bajamos la escalera, en la puerta se encuentra con la que ya es casi amiga de cruzarse en la puerta. Después de 4 o 5 años de cruzarse, las 2 pacientes ya se saludan, entonces como no sé qué. Y entonces le pregunta, ¿tenés cambio? ¿Tenés cambio? Ella a ella, entre pacientes. Y ella le dice, ¿para qué? Para pagarle a Darío y que no se quede sin plata. ¿No? O sea, entonces yo veo a las dos, ¿cómo las dos quieren pagar para que no me quede plata? Y la otra, claro, para que yo no me quede sin plata, empieza a buscar en su cartera, lo que significa las carteras, ¿no? Empieza a buscar en la cartera y se cambian, no se cambian plata. Y entonces me dan la plata. Ahora, ¿de qué se trata la intervención ahí? ¿Es una intervención al inconsciente de una, de otra? ¿Es una intervención al fantasma de una o de otra? ¿O lo que está en juego ahí es mi apetito por la plata? Mi intervención en ese momento fue, no, me lo da la próxima. No, bueno, para acá tengo el billete. No, está bien, no lo necesito. Porque si lo agarro, era porque estaba sin plata. Efectivamente, igual ese día estaba sin plata. Me hubiera venido bárbaro. Pero ahí en ese punto se trataba de situar de qué lógica había en juego. Ahora, si 2 pacientes que no se conocen solamente por cruzarse contingentemente durante 4 años en la puerta del consultorio intercambian dinero, hay algo raro ahí. El análisis se reduce finalmente a una práctica de intercambio de dinero. Ahí el analista tiene que ser desecho de goce.
Otro ejemplo, otro ejemplo. Por lo menos me corrí del lugar supuesto que suponían ellas. Porque lo que ellas suponían es que yo sí lo necesitaba. Que yo necesito lo que ellas tienen para darme. ¿No? Porque es un tema transferencial también. O sea, yo necesito lo que ellas tienen para darme. Y yo lo que digo es, no, eso no necesito. Si no, le doy consistencia a ese goce. Ahora, que no necesite, ¿qué significa? Que ella se sigue quedando finalmente con eso y lo tendrá que ver la próxima. Tendrá que ver la próxima de qué se trata eso. Porque fue su primer movimiento, quedarse con eso, aferrarse a eso. Otro ejemplo. Un paciente que, por cierta cuestión del orden de la estructura de su infancia, en el discurso materno estaba siempre la frase caro pero el mejor. ¿No? Era el tipo de los 80, ¿se acuerdan? La propaganda de Grundig, ¿no? Caro pero el mejor. En un momento, no pudiendo él demasiado con ciertas cuestiones, entra en una relación con una chica, no sé qué, va a comprar su primer auto. La plata la va a poner ella. ¿Qué auto elige? El más caro que puede. El más caro que puede. Y entonces viene el análisis de decir, bueno, que se decidió comprar un auto, bueno, que se queda reendeudado. Y entonces yo le pregunto, ¿pero quién se queda reendeudado? No, bueno, ella se queda reendeudada. Y él compra el caro pero el mejor. Ahora, esa intervención que tiene que ver finalmente con la posición del fantasma y con cierto lugar del inconsciente, obviamente la intervención fue, parece que tu mamá sigue viva, si es caro pero el mejor. Y cierta cuestión inconsciente parece que no puedes salir de ciertas coordenadas que te parecen significantes. Todo eso, en un momento de la sesión me pregunta, ¿pero y vos qué harías? Me pregunta. Una opción es el silencio. Otra opción es, ese auto no. Pero está bueno el auto, dice él. Está bueno el auto. Me parece que no. El silencio hubiera sido una posible intervención. Pero el silencio no hubiera interrogado el discurso del capitalismo. La intervención del capitalismo, ¿qué es lo que dice? Es esto que sitúa Lacan. Hay en algún momento que situar cierta cuestión del desecho del goce. Si yo digo, no, sí, claro, es una máquina ese auto. Le doy consistencia al fantasma del paciente. Si yo me quedo callado, me hago el boludo ahí. La intervención también es sobre el discurso del capitalista, no sobre el fantasma y el inconsciente. Último ejemplo. Una paciente llega, ahora tengo un consultorio ahí cerca, un shopping en Capital, llega con muchas bolsas, muchas. Más de lo que realmente ella podía cargar. Cuando digo muchas, es muchas. 7, 8 bolsas. Entonces las tenía que enganchar, hacer así como un cierto nudo entre los brazos, se le quedaron así que, y entra al consultorio. Y entonces dice, bueno, como tengo un ratito de tiempo antes de entrar, aproveché a hacer algunas compras. ¿No? Y entonces en un momento le pregunto, ¿te compraste algo que esté bueno de verdad? O sea, ¿qué son 7 u 8 bolsas un ratito antes del consultorio? O sea, ¿qué? Pues empezar es un acting out, porque tiene que ver con el análisis. Tiene que ver con el análisis, como Lacan dice, ¿no? Eso que no se trabaja, eso que no entra en lo simbólico, finalmente se trabaja por fuera. Es un acting out, porque eso es una mostración del analista. Es un ratito antes de la consulta para entrar con esas bolsas. Ahora, ¿compró algo bueno? La pregunta interroga el acto, pero también interroga el valor que le da al objeto. Y entonces se pone a buscar entre las bolsas y empieza a sacar, ¿no?, de las bolsas lo que compró. Empieza a sacar lo que compró. Y en un momento, cuando está sacando, se angustia. No había comprado nada bueno. La intervención, y esto es lo que estoy tratando de sostener como una apuesta, también es a cierto horadamiento, cierto agujeramiento del goce del capitalismo, que es el fálico, elevado al fetichismo de la mercancía. Marx planteaba una salida. La salida era que se pueda trabajar de manera social
entre muchos, dice, de generar lazos sociales del trabajo para que finalmente la producción sea social, no individual, y entonces una producción social es un beneficio colectivo, lo que justamente defiende de recaer en el fetichismo de la mercancía. Es muy difícil esa salida para analistas, porque en realidad es muy difícil lo colectivo cuando justamente lo que sostenemos es algo del orden de la singularidad. Pero Freud y Lacan lo situaban como una salida posible. Para Freud había que interpretar el síntoma del capitalismo en la cultura y decir, es una cagada que haya diferencias de clases sociales. Esto es lo que dice Freud. La arrogancia y la indiferencia de los acaudalados contra la amargura del que no puede. Y eso es una cagada. Él dice, igual no se puede hacer demasiado con la desigualdad, hay un punto estructural de desigualdad. Y Lacan propone una salida. La salida es la posibilidad de situar que el goce no es nada del orden de la belleza, no es nada del orden de la totalidad, no es nada del orden del bien. El goce es lo que no sirve para nada, dice Lacan en el Seminario 20. Cuando la intervención es a situar que ese goce está bien, es la satisfacción de cada cual, pero que no tiene un servicio en sí, no tiene una utilidad en sí misma, sino que en todo caso es del orden de cierta posición del fantasma que hay que seguir interrogando y cierta localización del sujeto del inconsciente que hay que seguir pensando, entonces el goce queda desechado, no se acumula y tiende a seguir avanzando, no al reviente. Que ubica el goce como si fuera lo tanático, ¿no? Lacan lo nombra así en el Seminario 7. En el Seminario 7 Lacan acerca el goce a lo tanático. Entonces ahí hay cierta cuestión. Pero a partir de ahí, no podría decir, el único lugar donde Lacan acerca el goce a lo tanático es el Seminario 7. A partir del Seminario 10, para Lacan, el goce es el goce sexual. Es el goce que está sostenido en el objeto A. Y el objeto A que mirada, voz, lo oral, lo anal, lo fálico. Y Lacan trabaja todo el tiempo el goce del lado de lo sexual, del lado del